Génesis capítulo 13. Abraham fue llamado mientras él vivía en Ur de los Caldeos para que saliera de su tierra, a la cual él fue más tarde, a un lugar que Dios le iba a mostrar. Abraham salió de esta tierra sin saber a dónde iba, pasó el tiempo y llegó hasta Harán. Al llegar a Harán se quedó bastante tiempo pensando otra vez si realmente debería obedecer o no obedecer, hasta que una circunstancia trágica en su vida le arrojó a cumplir otra vez el mandato de Dios a través de la muerte de su padre Taré. Salió de Aram y llegó a Betel. Ahí edificó un altar a Dios y entonces comenzó a descender hacia Egipto, empujado por un hambre grande que existía en aquel tiempo. Y al llegar a Egipto vimos en qué problemas tan graves se metió por no haber querido confiar totalmente en que Dios no solamente está con nosotros cuando tenemos para comer, sino también Él es más real todavía cuando no tenemos para comer. Abraham sale de Egipto y en el capítulo 13 vamos a encontrar nosotros algunas lecciones, porque entonces dice el versículo 1 que después de Egipto subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev. Veamos que en el capítulo anterior bajó, ahora comienza a subir. Ya comienza a caminar con Dios otra vez. Subió. Él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el feseo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham pues, removiendo su tienda, vino un moro en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. En este capítulo vemos tres lecciones o tres secciones que vamos a aprender en esta noche. La primera se encuentra del versículo del 1 al 4, el regreso de Abraham a Egipto. El otro es el problema que él tiene con su sobrino Lot, del 5 al 13. Y el último, volvemos a ver la confirmación de Dios a su promesa, del versículo 14 al 18. Leamos los primeros 4 versículos, de qué manera Abraham regresa a la comunión con Dios. Subió Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con el Lot, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro.
volvió por sus jornadas del Negev hacia Betel. ¿Se acuerdan qué significa Betel? Casa de Dios. Eso van a tener que apuntarlo ahí en su Biblia, en su margen, porque es algo que tienen que recordar todos los que les interese el estudio del Antiguo Testamento. Las palabras son muy importantes en la Biblia. Regresa a la casa de Dios, o en otras palabras, regresa a la comunión con Dios. Y en el versículo 4 nos dice, al lugar del altar que había hecho allí, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Veamos esto. Abraham estaba arriba, estaba en comunión con Dios, tiene una caída. Y siempre las caídas, acordémonos, nos llevarán al mundo. Siempre las caídas nos llevarán al mundo. Nos llevarán a hacer alianza con el mundo. Cuando regresamos nosotros otra vez y volvemos a subir, tenemos que regresar a Betel otra vez a la comunión con Dios. Y nosotros aquí encontramos que cuando regresa Abraham a Egipto, no hace ninguna parada. O sea, lo único que él anhelaba era volver a llegar al lugar de la comunión con Dios. Y aquí en Betel es el último lugar donde Abraham habría de construir un altar e invocar el nombre de Jehová. La primera lección que vamos a aprender en esta noche es maravillosa. Y es la siguiente. Es maravilloso saber, y escuchémoslo todos muy bien, es maravilloso saber que en la vida cristiana siempre podemos regresar a la comunión con Dios a través del arrepentimiento y de la confesión del pecado, a pesar de todos nuestros fracasos. Es maravilloso saber que Dios perdona. Es maravilloso saber que tú en esta noche, Dios te dice en Isaías 1:18, vengan a mí y entremos en razón. Esta es la palabra griega que significa estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como el carbón, como la blanca lana, vendrán a ser en este momento. No importa lo que hayas hecho, si tú en este momento regresas a mí, dice Dios, yo te estaré esperando. Yo perdonaré tus pecados y podremos tú y yo volver a caminar otra vez. Pero es importante que tú sepas cómo puedes regresar a mí con un corazón contrito y humillado. Encontramos en 1 de Juan 1:9 también que la Biblia nos dice, si confesamos, si le decimos a Dios nuestros pecados, Él es, vean ustedes, los dos atributos de Dios. Fiel, por un lado, ¿por qué dice que es fiel? Porque es fiel a su promesa. ¿A qué promesa? Al pacto de sangre en el monte Calvario. Dice en 1 Timoteo que aunque nosotros fuéramos infieles, Él sigue siendo fiel. Y también dice la Biblia, Él es fiel, pero también Él es justo. ¿Sobre qué base nos perdona Dios? Bueno, qué chiquito hiciste lo que quisiste, ahora te voy a perdonar. No, hay una base legal, jurídica, para que Él nos pueda perdonar. Él dice que Él es justo. ¿Saben ustedes sobre qué base nos perdona? Sobre la sangre preciosa de Jesucristo. Dios ve la sangre e inmediatamente pasa por afuera de la casa. Dios ve la sangre y no puede enviar su juicio. Dios ve la sangre y no puede enviar su maldición. Dios ve la sangre y Él necesita saber que detrás de esa sangre hay alguien al cual Él tiene que manifestar su misericordia. Si no hay sangre, no hay perdón. Si no hay confesión de pecado, no hay perdón. Dice el Salmo 66:18, si en mi corazón yo hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Hace como 4 o 5 días estábamos platicando, mi hijo y yo, acerca de los cristianos carnales. Y saben una cosa, mientras más leo la Biblia, encuentro más difícil que un cristiano carnal sea realmente salvo. Aun cuando se menciona una vez nada más en la Biblia, nada más una vez en 1 Corintios 3, que hay cristianos como los corintios que eran carnales, yo estoy convencido de que esos corintios, y estoy convencido que muchos que se dicen carnales no son salvos. Les voy a decir por qué. Lee Juan capítulo 2, 23 al 26 y vas a encontrar que dice la Biblia, muchos creyeron viendo las señales que Él hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ninguno porque Él conocía sus corazones. Aquí vemos el primer ejemplo en los evangelios donde la gente cree en Cristo y se aparece la palabra pisteo, creer. Pero más adelante nos dice que estas personas creyeron, pero Cristo sabía que ellos no habían creído con su corazón. O sea, cuando alguien cree sin que haya un cambio de corazón, no es una fe que salva. La persona para creer y poder ser salva tiene que ir acompañada de su fe intelectual en Cristo, un cambio de vida, un cambio de palabras. ¿Cómo es posible que alguien sea cristiano y diga groserías?
Esto no es bíblico. No es posible, no eres salvo. Vas a la iglesia y crees en Cristo, no me digas todo lo que haces, pero tú no puedes ser cristiano. Porque la promesa del sangre del Nuevo Testamento es, perdonaré sus pecados y les daré un nuevo corazón. Y el nuevo corazón que Cristo nos da, nos refrena, nos restringe. Es el Espíritu controlándonos para que no practiquemos o para que nos sintamos mal cuando pequemos. Encontramos el segundo caso en Juan 12. Y dice el pasaje en Juan 12, muchos de los fariseos creyeron, otra vez ahí está la palabra, en él. Pero fíjense lo que dice, pero no le confesaban, porque tenían miedo de ser expulsados de las sinagogas. Y el tercer pasaje, en Hechos 8, del 22 al 28, encontramos a Simón el mago. Y dice la Biblia que Simón el mago creyó. Pero ¿saben una cosa? Más adelante les dice a los apóstoles, oiga, ¿cuánto cuesta el poder tener el poder del Espíritu Santo? Se voltea a Pedro y le dice, mira, tú no te imaginas lo que estás diciendo, porque este poder no se puede comprar con dinero. Y ahora, si tú no te arrepientes, le dice Pedro, te van a venir estas maldiciones. Y en eso dice la Biblia, en Hechos 8, y Simón el mago, temiendo las consecuencias, les dijo a los apóstoles, pídanle a Dios que este mal no venga sobre mi vida. Escúchenme muy bien, Simón el mago creyó sin haberse arrepentido en su corazón. ¿Y saben por qué? Porque él tenía arrepentimiento por las consecuencias y no pidió perdón ni por su pecado, ni le dolió lo que había hecho contra de Dios. ¿Cuántos de ustedes están en la misma situación que Simón el mago, que los discípulos? Creó en Cristo, creó en la Biblia, pero aquí no han cambiado, no tienen un nuevo corazón. Si no acompaña un cambio de vida, la conversión no es conversión. No confíes en que eres cristiano carnal y que ahí la llevas. Escúchame muy bien. Si eres salvo, la obediencia va acompañada al arrepentimiento. Y si eres cristiano, tu vida tiene que cambiar. Y si tu vida no ha cambiado radical y profundamente, tú no eres cristiano a la luz de la Biblia. Abraham sabía, ven ustedes en Lucas capítulo 15, una de las ilustraciones más grandes que existen acerca del arrepentimiento y del regreso a Dios. ¿Y cómo pinta este pasaje del hijo pródigo? A Dios esperando al pecador que regrese a Él arrepentido. En este pasaje nosotros encontramos la historia maravillosa del hijo pródigo que se sale de su casa, hace lo que le da la gana y se encuentra miserable, desperdiciando su vida, acostándose como homosexuales, probando la mota, fumando, viendo películas pornográficas, en orgías, en fiestas, en vino, y de repente llega un momento en que él se da cuenta y dice, pero ¿en dónde estoy? Si yo conozco un lugar, yo tuve paz, yo tuve un momento en que allá en la casa de mi padre yo estaba bien, ¿qué estoy haciendo en esta vida? Entonces hay una frase en el versículo 17, Lucas 15, 17, que nos revela lo que sucede cuando una persona se da cuenta de su condición delante de Dios. Y esta frase es, y volviendo en sí. ¿Qué significa volviendo en sí? Significa que estaba antes como desmayado. Cuando alguien se desmaya, lo que tú le mueves a esta persona y está así toda la persona, ¿está muerta? No, no está muerta. ¿Está consciente? No, está en un estado de semiconsciencia. ¿Qué necesita para regresar a la conciencia? Un balde de agua fría. Y en cuanto tú le echas el regaderazo o el agua fría, vuelve y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, despierta a una realidad en la cual antes no vivía. Así dice la Biblia, se encuentran los pecadores. Están viviendo una realidad, creen que el mundo tiene algo que ofrecerles. Están inconscientes a la vida de gozo y de paz y de esperanza y de consolación que tenemos en la palabra. ¿Y qué necesitan? Volver en sí. Ahora, ¿qué hizo volver en sí al hijo pródigo? ¿Un balde de agua? No, lo hizo volver en sí, darse cuenta al comparar su vida con la vida que tenía antes. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? ¿Qué lo hizo reaccionar? ¿Qué lo hizo reaccionar? Simplemente, escúchenme muy bien, fue honesto y comparó los dos mundos.
Dios me ofrece bendiciones, me ofrece esto, me ofrece el fruto de mi vientre, mi trabajo, me ofrece que si soy pobre, si tengo su bendición, voy a disfrutar la pobreza. Si soy rico, con su bendición, voy a disfrutar mi dinero. Y en el otro lado, Dios le dice en su palabra que aunque no tenga nada y no lo tenga Él, voy a ser miserable en mi pobreza. Y si tengo dinero y no lo tengo a Él, y triunfo en la vida, y soy artista, y soy el mejor ingeniero, y soy el presidente de la República, pero si no tengo su bendición, Dios dice, no podrás disfrutar, porque yo doy el don para disfrutar la vida. Entonces el hijo pródigo dice, más vale comida de legumbres, más vale estar en la pobreza o en la riqueza, con la bendición de Dios, que triunfar y ganar el mundo, y perder mi alma, y tampoco poder disfrutar la vida. Eso lo hizo volver en sí. Ya cuando despierta y dice, ¿pero qué estoy haciendo? ¿Cómo le he regado? Dice en el versículo 18, me levantaré, iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Vean ustedes que en primer lugar él se da cuenta que su daño lo ha hecho directamente al Padre y al cielo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Vean ustedes cómo se retrata aquí a Dios. Dios está retratado con los brazos abiertos. No los pudo abrir más en la cruz, ya más no los podía abrir. Y así se retrata a Cristo, el amor de Dios, diciéndonos que si nosotros nos damos cuenta de nuestro pecado, Dios te está esperando esta noche. Y Él no quiere golpearte, Él no quiere castigarte, Él no quiere maldecirte, Él quiere que tú vengas a Él y le digas, he pecado contra ti. Y Él quiere que tú sepas que Él te va a abrazar, no te va a castigar, te va a perdonar tus pecados. Y te va a restaurar a la comunión y tendrás el rocío y la nube de la mañana como fragancia y como el gozo de tu salvación al descubrir qué maravilloso es regresar a Dios. Abraham experimentó esto cuando él regresó a Betel y se dio cuenta que Dios lo estaba esperando para bendecirlo. Regresemos a Génesis 3. Una vez que ha restaurado su comunión Abraham con Dios, ¿qué sucede cuando restauramos nuestra comunión? ¿Saben una cosa? En el momento que restauramos nuestra comunión con Dios, lo primero que viene a nuestra vida es fuerza para seguir viviendo, para seguir enfrentando los problemas. En segundo lugar, cuando restauramos nuestra comunión con Dios, viene a nuestra vida sabiduría para saber tomar decisiones. Si Abraham se hubiera peleado con Lot, sin antes haber regresado con Dios, Abraham se hubiera equivocado y hubiera sido él y no Lot el que hubiera escogido lo que escogió Lot. Pero cuando se presentó el problema con Lot, Abraham estaba preparado porque había iniciado su comunión con Dios. Y Dios comenzaba a dirigir sus pasos y Él le comenzaba a mostrar su camino. Veamos pues el problema que se enfrenta Lot con su sobrino, Abraham con su sobrino Lot. Del 5 al 13, encontramos que siguen caminando los dos. Acordémonos que bajó de Egipto Abraham lleno de camellos y de ganado, y Lot, su sobrino, también tenía bastantes, tenía coches, tenía un convertible, un Corvette y quién sabe qué tantas cosas tenía Lot. Llega un momento que los dos no pueden seguir juntos. Vean ustedes lo que pasa. Entran a una tierra que ellos tenían que ser, en primer lugar, testimonio. Ellos tenían que ser testimonio de que había un Dios. Para eso, acordémonos, Dios le habló a Abraham y después formó la nación judía. Cuando comienzan los dos a caminar, los pastores de Abraham con los pastores de Lot se comienzan a pelear el uno con el otro. Entonces dice el versículo 7, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y escuchen, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. En otras palabras, había gente mirándolos pelear. Había gente mirándolos pelear. Y en ese momento, dice el versículo 8, Abraham le dice a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Una de las cosas más trágicas y una de las cosas que revelan un espíritu egoísta es cuando un cristiano se convierte en cínico
y no le importa pelear ni llevar a juicio a otro hermano delante del mundo. Vean ustedes en 1 Corintios capítulo 6 en el Nuevo Testamento, de qué manera se nos prohíbe a los cristianos demandar a un hermano. Y vamos a ver algunos casos para que los que se dicen carnales no se aprovechen de los mansos que se convierten en mensos. En 1 Corintios 6 encontramos un caso increíble, inaudito en la iglesia de Corinto. Y el apóstol Pablo comienza diciéndoles: ¿osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a qué cosa? ¿A juicio delante de quiénes? ¿De los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que no hay entre ustedes sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Aquí encontramos nosotros que una de las principales razones para no llevar a un hermano a un problema judicial y demandarlo y mandarle un citatorio judicial es porque los incrédulos van a decir: míralos, y se dicen cristianos. ¿Qué pasa cuando tú estás en una iglesia y le vendes un coche a un hermano y el hermano te firma algunas letras? Y no hay ningún problema en que el cristiano se firme en letras, ¿verdad? Porque ahí, vuelvo a repetir, tú no sabes si realmente es cristiano. Bueno, échale tu firma y de repente pagan 3 o 4 letras y no te paga el hermano. Tú no puedes ir a un juzgado, levantar un acta o tratar de usar las letras para presionarlo judicialmente. La Biblia dice que tú tienes que ir con tu pastor. Hermano pastor, quiero decirle a usted que aquí tengo las letras vencidas de este hermano y no es chisme, y claro que no es chisme. Tú tienes que ir con el pastor, escúchame muy bien, porque si no lo reportas con sus líderes, él es un irresponsable. Y Dios no puede tratar con él, porque cuando Dios dice, mía es la venganza, Dios usa a las autoridades civiles y espirituales para poder vengarse. Entonces el pastor, a ver, hermanito, ven para acá, ¿qué pasó con las letras? No, hermano, que esto y que el otro. El pastor ya se encarga de investigar si el hermano tiene para pagarle. Y entonces nosotros tenemos que obligar a ese supuesto hermano a que liquide su deuda. Y le decimos, bueno, págale 50,000 pesos al mes o págale, pero intenta, demuestra que quieres pagar tu deuda. Si pasa un mes y el hermano no responde, entonces nosotros como líderes tenemos que decirle a esa persona: ¿sabes una cosa? Eres un cínico. Tú realmente ni siquiera eres cristiano. Desde el próximo domingo te vamos a tener como un publicano y como un gentil. Y si se presenta a la iglesia, enfrente de toda la iglesia, hay que decirle: fulano de tal, queremos hacerte saber que no eres bien recibido a la congregación. Pero es falta de amor. Miren ustedes, cuando se perdona al delincuente y se favorece o se oprime al justo, es el síntoma más grande de iniquidad y de injusticia en la iglesia de Cristo. Dice en Romanos 11, Dios es bondad, pero también dice, miren vosotros la severidad de Dios. ¿Qué pasaría si no hubiera presiones o si no hubiera castigos así de esta forma a las personas? Entonces nos convertiríamos todos en un grupo de cínicos donde, no, pues Dios es amor, Dios amor, Dios amor, y nunca predicamos ni la ira de Dios, ni tampoco su ira en contra del pecado. Y así como Dios es amor y extendió los brazos en la cruz, Dios también es fuego consumidor. Ayer me decían algunos hermanos que fueron a una congregación que
se paró un hermano y comenzó a decir, en este momento tengo revelación de Dios y se me está apareciendo el Espíritu Santo, y escuche muy bien. Y toda la gente, pues cállense, ahorita le está hablando Dios. Y me está diciendo Dios que saquen un sobre. Y todo, pues saquen un sobre, ¿para qué será? Pónganle su nombre. Pues le pongo mi nombre. Pongan el salario de un mes en el sobre. Porque Dios me dice que necesitamos ahorita este dinero. Y dice la gente que estaban ahí 5 horas, cuando este hermano estaba ahí en ese espectáculo, en este circo, en este mercado que han hecho con el Evangelio, y durante todo el tiempo, fueron 4 o 5 horas de cantos, 15 o 20 minutos y 2 horas para pedir dinero. A ver, saquen el sobre y ahora échenle el dinero a su sobre. Y la gente dice, es una iglesia donde hay mucho amor. Cuídense de alguna iglesia o de algún hombre de Dios que predica nada más el amor de Dios y nunca predica el juicio, el infierno y la ira de Dios. Encontramos nosotros entonces que si este hermano no paga, hay que proceder espiritualmente. Ahora, si el hermano se va de la iglesia y no regresa, llega otra vez el hermano, ¿y mis letras? Entonces, sí le podemos decir, ve y mételo al bote. ¿Por qué? Porque él ha demostrado, ni siquiera tiene una actitud de arrepentimiento, es un cínico, lo puedes demandar judicialmente. Pero por eso dice Pablo en el versículo 3, en el versículo 2, no saben que los santos han de juzgar el mundo. Fíjense lo que dice, si el mundo, a ver si pueden apagar el aire acondicionado, José Martín. Si el mundo ha de ser juzgado por ustedes, ¿sois indignos de qué dice? ¿Qué dice? Pero no dice en Romanos 2 que no juzguemos. Que no juzguemos individualmente, pero a nivel líder, los líderes pueden emitir un juicio sobre personas o sobre familias en la iglesia. Es igual que no matar. Se nos prohíbe que no matemos individualmente, pero el gobierno tiene la autorización divina para poder instalar la pena de muerte si el gobierno lo considera apropiado. Entonces dice la Biblia, no matarás individualmente, y los judíos no podían matar, pero los ancianos se podían juntar y podían decir, muerte a la adúltera, muerte al hijo rebelde. Como grupo, como autoridad, pero nunca como individuos. Y esto es algo que tienen ustedes que aprender, porque es muy importante en la vida cristiana. Regresamos a Génesis y encontramos en el versículo 9, que entonces le dice Abraham a Lot, toda la tierra está delante de ti. O sea, a Abraham le interesaba guardar su testimonio. Y Abraham muestra aquí un espíritu desinteresado, un espíritu no egoísta, y le dice, mira Lot, ¿sabes qué? No me importa ni mi coche, ni mi casa, ni nada de lo que tengo. Pero es patético el espectáculo que estamos dando a la iglesia y a los hermanos. Si nos estamos peleando por dinero, ¿cuánto quieres? Ahí están las fábricas, órale. ¿Quieres estas? Yo me quedo con estas. ¿Te quieres llevar todo lo que tengo? Llévatelo. ¿Y saben ustedes por qué Abraham mostró este espíritu desinteresado? Simplemente porque recordó que Dios le dijo, a ti te daré toda la tierra. Entonces, ¿para qué pelearse? ¿Tienes problemas con tu cuñado, con el hermanito ahí en la casa por dinero? ¿Sabes qué? Mira, llévate lo que quieras. Al fin y al cabo, que al final Dios me ha dicho que todo me pertenece. Y nunca Dios le dará al que quiere escoger por sí mismo lo mejor. Apunten la segunda lección. Dios le dará lo mejor. Dios le dará lo mejor a aquellos que le permiten escoger a Él. Dios le dará lo mejor a aquellos que le permiten escoger a Él. Y aquí está también las novias. Deja que Dios te le escoja. Deja que Dios te escoja tu novio. Deja que Dios escoja tu negocio. Deja que Dios escoja el lugar donde ustedes deben de vivir. Deja que Dios escoja si te cambias de casa o no te cambias de casa. Nunca tomen decisiones por ustedes mismos. Proverbios 3 del 5 al 6. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Él enderezará tus veredas. Él te dirá, no es por ahí, si tú estás dispuesto a que Él te dirija. Él te quitará la novia, si tú estás dispuesto a decirle, si no es, quítamela. Él te dirá, quédate en México, no te vayas a Cuernavaca, si tú estás buscando su dirección. Al que le pide a Dios y al que le permite a Dios escoger, siempre al final, recordémoslo, nos dará siempre lo mejor.
Entonces Lot, en el versículo 10, alzó los ojos Lot. ¡Ah! Con que puedo escoger, con que puedo escoger de esos 10 bimbollitos para casarme, con que puedo escoger, mira nada más. Y lo primero que hizo Lot, ¿qué fue? Fíjense lo que dice, vio, o sea, fue guiado por vista y no por fe. Se dejó guiar por la vista y no por la fe. Y vio Lot allá una tierra que Cocoyoc se quedaba chiquita. La llanura estaba toda fértil regada. Y había maravillas y árboles frutales. Y dice Lot, si yo voy ahí y pongo un negocito y siembro, me tiene que ir bien. Pero se le olvidó que si escogía eso y el negocio era bueno, él no llevaba la bendición de Dios en su familia. Esa fue la grande diferencia entre Abraham y entre Lot. Lot se dejó guiar por la vista, por los bienes materiales. Dios no iba a acompañarlo a vivir en esa tierra. Hace algunos años, mi esposa y yo estábamos aquí platicando en México y fuimos tuve unas conferencias en algunas universidades en Estados Unidos y aprovechamos para pasar por una clínica y le hicieron a mi esposa unos exámenes de rayos X. Y le dijo el doctor, ¿cuántas cajas de cigarros fuma usted? No, doctor, pues yo dejé de fumar cuando me convertí con mi esposo en 1974. Y entonces el doctor le dijo que ella tenía pulmones de 2 cajetillas diarias. En aquel tiempo ya comenzaba mi esposa a manifestar principios de enfisema pulmonar y principios de asma. El doctor le dijo que el asma era hereditario y que la enfisema era el resultado de vivir en la Ciudad de México. Imagínese un adulto, imagínese los niños chiquitos. Pasó el tiempo y caímos de rodillas y le dijimos a Dios, Padre Santo, sácanos de la Ciudad de México. Yo le decía, Señor, mira, Acapulquito está padre, Señor, llévame a Cancún a predicar allá, o allí en Estados Unidos me ofrecen una iglesia y con todas las comodidades. Y recuerdo muy bien que en esa época, cuando estábamos orando, mi esposa me dice, mira, no es el problema salir del smog, porque si salimos del smog y vamos a Cancún sin estar en la voluntad de Dios, no vamos a poder disfrutar la vida. O sea, no es el medio ambiente el que te hace feliz, sino la bendición de Dios en tu vida y en tu familia. En donde estés, puedes estar en Sodoma y Gomorra, puedes estar en el Vaticano, puedes estar en México, puedes estar en Monterrey, con la bendición de Dios. Pero el medio ambiente no lo busques para escapar de la voluntad de Dios. Entonces le dijimos a Dios Padre Santo, mi esposa estuvo dispuesta a sacrificarse. Le dijo, Padre Santo, si quieres que me muera el smog, pues me tengo que morir de algo. Y aquí nos quedamos en México. A la semana de que mi esposa hizo esa oración, el Señor nos sacó y nos llevó a vivir a Cuernavaca. Pero antes Dios tenía que saber que estábamos dispuestos a sufrir por Él. Dios siempre le da lo mejor a los que le dejan escoger a Él. No te aboraces, no te dejes llevar por las apariencias. Siempre busca y pregúntate, ¿dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Estoy en el centro de la voluntad de Dios? Eso es lo más importante. Estar en el centro, aunque vivas en el mercado de abastos y duermas en la banqueta, si estás en la voluntad de Dios, tienes la bendición de Dios durmiendo en la banqueta. Entonces, al irse Lot a la tierra, no se dio cuenta, en el versículo 11, Lot escoge para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Aquí encontramos la cuarta lección en esta noche. Posiblemente te digan, Señor, le ofrezco un trabajo en el estado de San Luis Potosí. Tú vas a San Luis Potosí, investigas las escuelas de tus hijos, investigas la comunidad, el crimen, etcétera, etcétera, y qué es lo que está pasando. Y tu esposa te dice, bueno, vamos a ir a San Luis Potosí y vas a ir como gerente de la Goodrich Euskadi, con un sueldo de 5 millones de pesos mensuales. Pero fíjate que me han dicho que las escuelas de San Luis Potosí están totalmente corrompidas y que en el 90% de ellas hay drogadicción. ¿Qué harías tú? ¿Escoger el sueldo de 5 millones de pesos o entregar a tu familia al mundo? ¿De qué te serviría ganar los 5 millones de pesos si acabarías tarde o temprano perdiendo a tu propia familia?
tengamos mucho cuidado de no tratar de aborazarnos sin olvidarnos o olvidándonos de que tenemos atrás a una familia por la cual le tenemos que dar cuentas a Dios. En el capítulo 10 de los Hebreos, antes de pasar allá, quiero que vean ustedes el quinto principio en esta noche, en el versículo 11. Cuando Lot escoge para sí la llanura del Jordán, y se va Lot hacia el oriente, escuchen lo que dice en el versículo 11, Génesis 12. Se apartaron el uno del otro. Esta fue la segunda causa de la ruina espiritual de Lot. El hermanito se va al mundo y el hermano espiritual sigue confiando, morando en tiendas, esperando a que Dios le diga, acampa acá, acampa allá. Él no se aboraza y quiere seguir esperando y confiando en la dirección de Dios. En el momento en que tú te separas de los hermanos para irte al mundo, has dado el primer paso para tu ruina y tu quebrantamiento espiritual. ¿Saben ustedes que el primer síntoma de que un cristiano anda mal es que se aleja de los hermanos? Vean Hebreos capítulo 10. No, ya me voy de hipócritas todos. Los jóvenes son unos sangrones todos. Todos se creen santos. Bueno, siempre mil excusas para salirse de la iglesia, ¿verdad? Siempre mil excusas. Dice en Hebreos capítulo 10, versículos del 24 al 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Dos razones para congregarse. ¿Cuáles son? ¿Ya las descubrieron ahí? Dos razones para congregarnos. Número uno, dice en el versículo 24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor. ¿Qué cosa hace la comunión con los hermanos? Estimularnos, exactamente. Se supone que vas a la iglesia a cargar las pilas, a que te encuentres un hermano que está caminando con el Señor y que es salvo, y que te ve triste y que llegaste con el ojo moro que tu papá te pegó o tu marido te pegó, y que te eche el brazo alrededor y que te diga vamos a orar, y sales de la iglesia a las 12 del día o a la 1 que acabe tu servicio, cargada las pilas, confortado, con esperanza otra vez, porque ya volviste otra vez a entrar a la comunión con los hermanos. No vayas a la comunión con los hermanos. ¿Y qué pasa? La luz prende la lámpara y se hace hasta que ya no hay luz, entonces te vienen las pruebas y te agarran sin haber cargado las pilas. ¿Y qué pasa? La gente dice, Cristo no sirve más que para ser hollado por los hombres y echado fuera como la basura. Y comienzan, yo cuando estaba en la iglesia, y comienzan los problemas, y comienza esto y el otro. ¿Y dónde comenzó todo? Cuando te apartaste de los hermanos. Aunque sean hipócritas, tus hermanos, más vale vivir con ellos aquí en la tierra que con ellos en el infierno. En segundo lugar, encontramos aquí en Hebreos 10 que la segunda razón para poder mantenernos calientitos con Dios es que dice en el versículo 25 que al no dejarnos de congregar, como algunos tienen por costumbre, dice, sino exhortándonos. En segundo lugar, cuando vas a la iglesia, vas a que te sacudan. Ojalá que en cada iglesia hubiera un predicador que le llamaran el plumero. Cuando llegas a la iglesia y para acabarlo de amolar no has tomado ningún estudio durante la semana, pues llegas pero así embarrado de polvo, hasta con llagas. ¿Y qué pasa cuando la palabra de Dios está abierta? Y comienzas, me duele, habla muy feo el hermano, y me voy corriendo, voy donde me hablen del amor de Cristo. Escuchen ustedes, en Hebreos capítulo 13, al acabar el autor, como se llame, de la carta de los Hebreos, en el versículo 22 del capítulo 13, fíjense cómo acaba la carta. Si ustedes leen Hebreos, van a encontrar, pero una exhortación, la más fuerte de todo el Nuevo Testamento. No hay una carta donde se exhorte, pero más que en esta carta a los Hebreos. Y dice el versículo 22, os ruego, hermanos, que soportéis, por favor, la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Qué bárbaro, ¿eh?
¿Cuál es el problema con la gente que no soporta la exhortación? Probablemente no son salvos. Porque cuando una persona es salva, dice en Santiago capítulo 1, reciban con mansedumbre la palabra implantada en vuestros corazones. Cuando una persona quiere que el fuego de Dios lo queme y no convertirse, como dice Oseas, dile a Efraín, él es una torta no volteada. O sea, el reino de Israel y los judíos, una torta cuando la cocinas en el aceite, si la dejas de un lado y se cocina, pero si no la volteas, queda la mitad cocida y la mitad cruda. Y dice la Biblia que si hay cristianos, están cocidos de un lado y crudos en otra área. Y hay cristianos que van al domingo a la iglesia, y aleluya, y están consagrados, y están cocidos en cuanto a su servicio en la iglesia, pero están crudos en sus casas. Hay jóvenes que están cocidos en el área del servicio y son decanes, y son diáconos y hasta en el baño cumplen, pero ¿cómo tratan a sus papás? ¿Qué significa? Que no nos consagremos en parte, que Dios quiere quemar y voltearnos, y todas las áreas, el área sensual, el área de la desobediencia, el área de levantarme tarde, todas las áreas las quiere quemar con el fuego del Espíritu para que toda la torta esté cocida y seamos maduros, enteramente preparados para toda buena obra. Y esto solamente lo hace la exhortación, hermanos. Soporten, yo se lo suplico, soporten la exhortación. Acabamos regresando al Génesis. Y Dios acaba diciéndole a Abraham, en el versículo del 14 en adelante, mira Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate. Ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Acabamos viendo nosotros que a Abraham le toca la mejor parte, por su espíritu desprendido, por su obediencia y por su falta de avaricia y de codicia. Abraham comenzaba a conocer a Dios, y comenzaba a comprender que Dios odia la codicia y la avaricia en nosotros. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Estando nosotros y teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y Dios no nos va a dejar nunca. Abraham comprende eso y comienza a caminar por toda la tierra de Canaán, esperando nada más aquel todopoderoso para que supliera todas sus necesidades. Más adelante lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 14, en la primera guerra que se escribe en la Biblia, cómo Abraham comienza otra vez a tener miedo y Dios se revela por primera vez y le dice, yo soy el todopoderoso, El Shaddai. Nunca Dios le había dicho a Abraham, yo soy el todopoderoso. Se lo dice en sus momentos de mayor aflicción. Hermanos, tenemos todo el mundo, dice Dios, Armando, de Acapulco a Cancún, donde quiera que tú vayas, mi bendición, la misericordia y mi bien te seguirán durante todos los días de la tierra. Estaré contigo día y noche. No te dejaré, ni te desampararé jamás. Cuando te subas en el avión, cuando vayas a Acapulco, cuando tengas enemigos, cuando estés en la cárcel, ahí estaré yo contigo. Y mi vara y mi callado, te lo prometo, te infundirán aliento. Y cuando andes en valle de sombra de muerte, no tendrás miedo, porque yo estaré contigo. Qué maravilloso que nos diga Dios, caminen por todo el mundo, todo esto algún día va a ser de ustedes. Por lo tanto, no se enraicen, como vimos en la clase pasada, no traten de echar raíces, ni quieran encapricharse con un pedazo de tierra, con una casa, con un dinero o con una posición, porque pueden estar escogiendo mal si no han consultado antes conmigo.